Buen día, sea muy bienvenido a Lea TV. Empezaremos el programa y empezaremos con un tema muy interesante. Una de las economías más estables del mundo, la economía australiana, está insertando una serie de cambios en su política de intereses bancarios. ¿Qué será esto? ¿Qué problemas traerá? ¿Qué efectos traerá para economías como la nuestra? Y surgen muchas dudas a raíz de lo que nos comenta Juan José. ¿Será que es positivo o negativo mantener los niveles bajos de estos intereses? También habrá que pensar si es que esta elevación que ha habido en los intereses en Australia será la primera o habrán otras también en los otros países de estas regiones. Sobre estas dudas, preguntas que surgen, nos va a comentar el profesor Gonzalo Garland de la escuela del IE Business School en una entrevista exclusiva que nos llega desde España para Lea TV. En las últimas semanas, efectivamente, hemos visto un movimiento de incremento de los tipos de interés en Australia. Y este es el primer caso importante entre una economía industrializada o desarrollada del mundo en el cual se produce esta tendencia a incrementar los tipos de interés. Entonces, la pregunta sería, ¿es esto un principio de una tendencia en la cual vamos a empezar a observar otros bancos centrales en países industrializados, sea en Japón, en Estados Unidos o en Europa, incrementando los tipos de interés? Pero en este momento realmente la mayor probabilidad es que esto no suceda. Realmente es una excepción. Australia es uno de los pocos países industrializados que no cayó en una recesión. Espera un cierto crecimiento este año, ya se asienta una cierta recuperación, entonces se trata de lo que se llamaría una normalización en política monetaria, de nuevo elevando los tipos para que se vuelvan un instrumento de política, tener la capacidad de subirlos y bajarlos y de alguna manera controlar la inflación. Entonces eso lo que nos lleva es un poco a la reflexión de la estrategia de salida de los países, sobre todo desarrollados, de la situación de gran expansión monetaria y fiscal de los últimos periodos. Entonces yo creo que efectivamente lo primero que hay que pensar es la magnitud de la política expansiva fiscal y monetaria ha sido muy grande y parece que ha dado resultados. De alguna manera hay un cierto acuerdo que la reacción a tiempo y con mucha fuerza de las autoridades de política económica, sean estas de nuevo los gobiernos en política fiscal o los bancos centrales en política monetaria, pues probablemente hayan evitado lo que muchos llamaban una nueva depresión, y en ese sentido ha sido exitosa la política económica. Al dar resultados, sin embargo, podemos empezar a pensar en que la recuperación, aunque yo creo que es importante ver que todavía estamos en un momento de muy alta incertidumbre, hay un peligro de retirar demasiado rápido los impulsos. Es decir, si nos damos cuenta que países que estaban cerca del equilibrio fiscal pasan a tener déficits de 7 o 10% del PIB, el problema es qué pasaría si se retira todo ese impacto fiscal en un momento determinado. Ahí el peligro de lo que sería la crisis W, de una segunda caída en recesión, es grande. Entonces, el tema ahora, gran parte de la discusión es tratar de mantenerlo y salir de estas políticas expansivas lentamente, y probablemente no rápidamente. No se puede quitar todo el impulso fiscal de golpe, es lo que los organismos internacionales están tratando de evitar y aconsejar a los países. Y por otro lado, cómo jugar, y es un juego complicado, entre política monetaria, incrementar los tipos en la medida en la cual la inflación vaya subiendo, pero insisto, yo creo que esto todavía, con la excepción de Australia, es prematuro, no es algo que esperamos que suceda en el corto plazo. Hay que esperar que la recuperación se consolide y ahí de nuevo el ajuste fino entre política fiscal y política monetaria, de ir retirando el impulso fiscal al mismo tiempo que incrementando tipos si la inflación empieza a ser un problema, pero debemos estar preparados a ver un ajuste muy fino en política económica entre política fiscal y política monetaria en los próximos meses. Yo creo que va a ser un proceso lento y todavía debemos esperar que esto suceda a lo largo de varios meses y no esperemos un cambio muy brusco en política fiscal o monetaria.